Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Yo todavía estoy en las tardes. Un saludo muy cordial desde aquí, desde Contextos, en el periódico Ultimátum. Le damos la bienvenida al programa con mi compañero Gilberto Zavala, quien nos acompaña el día de hoy. Y pues no nos acompañan Ricardo del Muro. En un rato se conectará con nosotros el maestro Víctor Rumaya desde la Ciudad de México, haciéndonos sus comentarios muy interesantes. Y un saludo a nuestro amigo Juan Carlos Calimayor, que se encuentra un poco indispuesto de salud en su casa, que le mandamos saludos. Seguimos con el tema del coronavirus, dada la importancia de este tema, dada el interés que se ha manifestado de la ciudadanía en general por el tema desde diferentes puntos de vista, porque es un tema que no solo nos ocupa desde el punto de vista de la salud, tiene repercusiones sociales, tiene repercusiones económicas, y hasta hay una serie de videos, de comentarios sobre lo que implica el home office, ¿no? Algunos muy simpáticos y algunos que nos dicen, pues cómo terminaremos las familias, ¿verdad? Súper estresadas, todas juntas. Imagínense padres con hijos adolescentes en la edad de que los hijos quieren salir, o con un bebé de 2 años cuando empieza a caminar y que quiere estar todo el tiempo caminando, activo por toda la casa. Dicen que un niño de 2 años caminando por la casa es como una licuadora sin tapa, ¿verdad? Y entonces una serie de comentarios al respecto, por eso hemos considerado importante continuar con este tema. ¿Usted qué opina? Buenas noches, señora Queta Burelo, buenas noches, estimados amigos, amigas, compañeras maestras, compañeros maestros que nos ven en muchas partes del estado de Chiapas. Bienvenidos a esta edición de Contextos. Y efectivamente, a partir del tema del coronavirus, decidimos seguir abordándolo toda vez que tiene un impacto, primero emocional, psicológico, nos interrumpe las actividades normales y nos genera un miedo. Así es, un miedo, se genera, situación de estrés. Caótico, que nos puede llevar, al estrés, a la depresión, a fenómenos de depresión, a limitarnos en las actividades económicas, y que para empezar aquí en Chiapas y en el país, ya tenemos, por ejemplo, para las maestras y los maestros, previsto que para el día viernes es el último día laboral en la escuela para los alumnos. Se adelantan entonces dos semanas el receso vacacional que tienen nuestros alumnos. Al respecto, hay muchos mitos. A través de los medios de comunicación nos llegan mensajes, nos llegan videos, nos llegan explicaciones políticas, explicaciones económicas, explicaciones del chupacabras, explicaciones que tienen que ver con otros países, incluso información de medidas y acciones que están tomando otros países, y que en el caso de nosotros nos la dan como un hecho, como si fuera este país. Así es, y crea una confusión terrible. Genera una confusión. Por ello, en lo particular, quisiera abordar temas específicos con relación a la conferencia de prensa que dieran la noche del día de ayer el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología, y el doctor Ruy López Ridaura, director de programas preventivos y control de enfermedades, que la dieron en Palacio Nacional. Él señala que en México, hasta hace 24 horas, existían 93 casos por contacto importado, es decir, ya detectados, ya puestos en la mesa, y habían 206 casos sospechosos y 0 muertes, lo que implica que, dicho por ellos, únicamente teníamos la cancelación de eventos masivos y la aplicación de test personal en las terminales, en los vuelos comerciales, para que efectivamente pudieran detectar como un filtro sanitario, y que
A partir de la próxima semana se pondría en marcha un evento que ellos le llaman vigilancia centinela, que implica llevar a cabo un balance y un muestreo de casos con cuadro respiratorio agudo. Es decir, aquellos que ya tienen el padecimiento de la enfermedad a partir de la transmisión de tercera generación. Es decir, la primera es los importados que llegan, que nos visitan o que tenemos contacto. La segunda es que efectivamente a mí me da, que se convierte en un caso local y luego que yo la transmito. Así es. Y que entonces, si eso ocurriera, inmediatamente iríamos a la cuarentena, ya más severa, más estricta. Pero pareciera ser, señora Queta, que los chiapanecos o los mexicanos lo seguimos tomando no tan en serio, a partir de cuando menos dos referentes. Primero, lo he comentado, a partir de la cantidad de información que nos llega cada segundo a través de nuestros celulares, del WhatsApp, del Facebook y de otros medios sociales de comunicación, y que por otro lado nos sucede que hay una actitud no muy seria, no muy responsable de algunos servidores públicos, y ponen en primera fila, por ejemplo, que el presidente de la República sigue llevando a cabo eventos masivos de contacto muy cercano con la sociedad. Ayer mismo, en esta conferencia de prensa, los reporteros están juntos cuando ya se hablaba de una sana distancia. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? Efectivamente, es la sana distancia y son las circunstancias, únicamente aplica para el pueblo, para la comunidad, para las clases populares, o para los ricos, o para la clase política, o ¿cuál es el sentido? Porque ella dijo también, ve que su héroe es Benito Juárez, ¿no? Okay. Y entonces va a celebrar en Guelatao el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, pero lo va a hacer solo con la población de Guelatao. No va a llegar gentes de otras poblaciones, va a ir reduciendo el número de personas con las que tiene contacto. Por eso creo el día de hoy también que se celebró la expropiación petrolera, creo que fue, eso sí creo que fue un evento muy, muy pequeño, ¿verdad? Pero si aún en esos eventos pequeños ya hay uno contagiado, ¿verdad? Imagínense con cuántas personas está en contacto, y además aquí es exponencial, ¿no? Una sola persona puede contagiar a miles de personas, ¿no? Eso es lo que pasó en España y Italia. Yo quiero referir sobre todo a los compañeros, que hay muchas maestras y muchos maestros que nos están viendo en esta noche. Les quiero compartir de cuando menos un caso acá en Tuxtla Gutiérrez. Un docente que viajó a España, que regresa a dar clases de manera normal a una escuela privada, y que las autoridades educativas de esa institución y sobre todo lo que corresponde a la propia responsabilidad profesional, moral del docente, regresa al aula y efectivamente se encuentra o genera un pánico. Y allí la pregunta es entonces, ¿qué están haciendo las autoridades sanitarias, las autoridades educativas? ¿Dónde están esos filtros? Se nos ha dicho que en cada escuela hay un comité de salud que funciona como un filtro a efecto de detectar para hacer la prevención. Pero yo le preguntaría a mis compañeros maestros, o les he preguntado a ellos, y no existe un comité aún. Entonces, ¿qué sí tenemos? Tenemos la acción de adelantar el receso escolar para los niños, pero no sé en qué momento se va a llevar a cabo, puesto que ya es miércoles, mañana es jueves y viernes. Ese comité que va a funcionar, ese comité de salud que va a funcionar como filtro y que debe de ser permanente. Y más aún, señora Queta, más aún público que nos escuchen esta noche, las maestras y los maestros podemos hacer, lo comentábamos la vez pasada, podemos hacer una acción que se extiende más allá
de la zona urbana, que llega hasta las últimas comunidades a partir de la escuela pública, y que puede ser un buen vehículo para orientar, para apoyar, para servir, siempre y cuando al maestro y a la maestra se le capacite sobre los temas técnicos, pero sí, no está ocurriendo. Tanto maestros como maestras, ¿verdad? Tienen un liderazgo en las comunidades natural. Todavía, un liderazgo natural. Debían involucrarse también la Asociación de Padres de familia, ¿verdad? Los comités. Ahí los comités de padres de familia tienen que tener un papel muy importante, porque además ellos van a seguir en contacto con los niños, ¿no? Con los padres pueden seguir haciendo un seguimiento, porque tal vez entre de estos niños o sus padres pueda haber algún contagiado y le puedan brindar la información de a dónde dirigirse, cuál debe ser el cuidado que deben de seguir. Porque, por ejemplo, aquí señalaron, ¿no?, que el Poliforum lo van a habilitar para hacer un hospital de emergencia, ¿no? Pero también yo creo que en muchas comunidades las gentes se van a quedar en su casa. Dice estos dos señores que llevaron a cabo la conferencia de prensa ayer, que hay posibilidad de que el 6% de la población resulte con mayor gravedad. Y que entonces dice que en el aspecto de hospitalización, por lo que usted menciona del Poliforum, se va a requerir además de terapia intensiva. ¿Qué significa la terapia intensiva? Que tengamos ventiladores y respiradores mecánicos. Y personal, ¿no? Y personal. Pero a ver, ¿dónde están esos respiradores mecánicos? ¿Dónde no lo tenemos ni en lo público ni en lo privado? Ni en lo privado, no así hay. Es. Pero además hay una suerte. Señalan que aún teniendo camas suficientes, la apuesta es que no todos se enfermen al mismo tiempo. Y qué bueno, ojalá y eso no ocurra. Pero lo que queremos reflexionar es que sigue siendo más barato en términos económicos, en términos de vida, de seguridad, de estabilidad, cuidarnos, estar en casa. Hay mucha gente que todavía sigue paseando, sigue buscando balnearios. Hoy escuchaba en la mañana a un programa de noticias en el que está haciendo la reflexión de lo que pasó en China, o lo que sigue pasando en China, Italia, Japón, España, Reino Unido, e inmediatamente se va, por ejemplo, a un corte, y ¿qué cree que anuncia? Viajes a Jerusalén, viaje a Egipto. Digo, es patrocinado, sí. Claro. Pero ¿cómo se pierde? ¿Cómo confunde? Sí, por ejemplo, hicieron también un seguimiento de si ya han estado bajando las entradas a sitios de recreo, por ejemplo, ¿no? O a hoteles, o a viajes de avión. Y creo que están muy baratos. Y en comparación, por ejemplo, con Netflix y con todas esas plataformas que nos brindan diversión, pues desde el hogar, ¿no? Entonces era una forma de comparar si la gente ya estaba teniendo la seriedad de quedarse en su casa y estar accediendo a estas plataformas. Y todavía hasta el momento, todavía no se ve realmente que las personas piensen refugiarse en su hogar. Todavía muchas están haciendo planes de cómo aprovechar esta ampliación de las vacaciones, ¿no? Le quiero compartir. Estoy viendo mi teléfono, pero es la página, y quiero interactuar con algunos compañeros maestros y maestras. Hay una compañera que dice que los filtros que han dispuesto las autoridades educativas en sus escuelas únicamente tienen que ver con gel, y que los jóvenes no mantienen su sana distancia y se prestan sus vasos para tomar agua. Bueno, pues esas son nuestras condiciones, ¿no? Eso es lo que debemos preocupar. Debería de ser mayormente estricto el asunto. Entonces, quiero recuperar, si me lo permitiera, señora Queta. Ayer mismo hubo una comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República del subsecretario Hugo López-Gatell. Resulta, por cierto, que no nos vamos a poder olvidar de su nombre, que el secretario, de López-Gatell. Pero fíjese un dato importante, el secretario de Salud sigue sin aparecer.
no ha hablado, algún problema seguramente tiene. Pero bueno, López-Gatell... No tendrá coronavirus ojalá y no, porque si no, el imagínense, secretario ¿no? de Salud, ¿Qué vamos a porque hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es increíble esta situación, ¿verdad? De acuerdo. Pero miren, López-Gatell señaló en esta comparecencia que hizo en la Cámara de Senadores que la fase 2 de contagio será hasta dentro de 2 semanas. Es decir, él pone fecha, 15 de abril. Que estas 2 semanas podemos estar tranquilos, Sí, no va a pasar nada. Dice. Pero señala que va a durar nuestra crisis de 3 a 5 meses. Hasta por mayo, creo, ¿no? Junio, Mayo. ya la aventó hasta junio. Sí, luego dice que por mayo todavía podrá haber situaciones de gravedad. Bueno, yo no sé si realmente es tan en serio. ¿Por qué entonces no nos apretamos aún más para prevenir? Más nos vale prevenir y no llegar a la fase 2. Si entramos a la fase 2 de esta enfermedad, de este padecimiento, pues ya la fase 3 ya está a la vuelta. Pero él aporta algunos datos que son, y que los menciono, no para generar psicosis ni pánico, sino para tener en cuenta una realidad que vivió China y que ahora mismo vive España, y que vive sin duda Italia, entre otros países cuyo... Irán, que no sabemos ni qué está pasando en Irán, ¿verdad? Sí, solo vimos al principio que había que estaban en una situación muy complicada en Irán, y creo que en Irán tampoco tiene los medios hospitalarios necesarios. No, claro, creo que ningún país del primer mundo, menos los que estamos en el tercer mundo. Pero quiero aportar este dato. Él dice que el 70% de la población tendrá dificultad con esta enfermedad, o tendremos dificultad con esta enfermedad. Es decir, que solo va a afectar a más o menos 250,000 mexicanos, los datos que aportó este señor. Y que de estos, el 70% buscarán atención médica. De este 70%, el 80% va a requerir tratamiento ambulatorio sin hospitalización, pero el 20% restante de ese 70% de personas mexicanas afectadas van a resultar enfermos y sí van a requerir hospitalización. De ese 20%, estamos hablando de un marco referencial de 250,000 mexicanos afectados. El 14% no ingresará a terapia intensiva, pero el 6% restante, es decir, él da un número, 10,528 mexicanos a lo largo y ancho del territorio, sí va a requerir terapia intensiva, y serían los casos más graves que espera este gobierno federal. Así es. Otra funcionaria también que yo veo muy tranquila es ¿cuál es el título ahora? Ya no es jefa de gobierno, ¿verdad? Es como gobernadora de la Ciudad de México, ¿verdad? Claudia Sheinbaum. Ella también se ve muy tranquila. Vi su mensaje que dirigió a la Ciudad de México el día de hoy, y dice que hay 93 casos, que todos están controlados, y que además las personas con las que se reunieron esos 93 están siendo vigiladas, que no hay nada de que nos debemos preocupar, ¿verdad? Y según como vaya avanzando la situación, entonces se tomarán las medidas necesarias, ¿verdad? Por una parte, quisiera creer en esta confianza que ellos han manifestado, porque yo digo, de oírlos, pues digo, ya estamos salvados, ¿verdad? Yo creo que en México no vamos a tener el mismo caso de España e Italia, cuando oye uno a nuestros gobernantes hablar con tanta confianza. Con tanta calma, creo yo. Con tanta calma. A mí me impresiona esa calma. De acuerdo. Esa calma que tienen, ¿verdad? Pero no podemos guiarnos solo por lo que ellos digan, ¿verdad? Sino cuando vemos lo que ha pasado en otras partes. Por ejemplo, en Italia están llamando a jubilados, a médicos, a personal de salud jubilado a que apoye. De acuerdo. Porque no se da abasto el personal médico, ¿no? Y entonces los están llamando a que acudan, ¿verdad? Y si vemos algunas notas que envían personas de otros países, dicen, ¿por qué no tomaron las medidas en el momento? Están cobrándoles todavía en Italia, imagínense, con esa situación tan difícil que están viviendo los italianos,
y están cobrando creo que 600, no sé qué si serán euros o liras de multa a las personas que encuentran en la calle, porque también muchos italianos se la han tomado como a mí no me pasa nada, Sí. y es lo que ha hecho que pase todo, ¿no? Señora Queta, si le parece, a mí me gustaría que abordáramos, que combináramos el tema de salud con la situación de liderazgo de los gobiernos o las autoridades que correspondan en términos de la seguridad o de la responsabilidad que tienen con su población. Ayer veía al presidente de los Estados Unidos en su oficina, rodeado por líderes evangélicos y religiosos, están y hacen una oración. Él firma un decreto, un documento que tiene que ver con el día de la oración para el próximo domingo. Y ahí pide él que efectivamente orar por los Estados Unidos. Es decir, el aspecto religioso en Estados Unidos tiene mucha importancia. Tiene mucha Ve importancia. Que el presidente jura sobre la Biblia y también en los juzgados creo que juran sobre la Biblia o algo así, es correcto, ¿no? Es correcto. Sí. Pero combinado este hecho con el proceso electoral, lo que quiero llamar la atención es que en los Estados Unidos sí está el problema. Están siendo muy estrictos, aplicando medidas económicas para suavizar el impacto en las empresas y en las familias, cerrando sus fronteras, pero al mismo tiempo por aquello del proceso electoral, atrayendo a los religiosos, mandando un mensaje de confianza en Dios, en el Creador, y eso de una u otra manera le genera a él un carisma, un liderazgo que le permite que cuando menos sus seguidores o su gente creyente, su base social que tiene, pues se queden mayormente tranquilos. Pero no ocurre lo mismo en otros países. Así es, y además una amiga que vive ya desde hace muchos años en Boston, me comentaba que la popularidad de Trump, al margen de los problemas que ha habido en otros aspectos, se conserva ahí, ¿no? Y además tanto Macron como Trump han señalado que va a haber apoyos económicos y estímulos fiscales para empresas. Es correcto. Y para personas en particular. Por ejemplo, hasta Trump se ha referido que hay la posibilidad de que personas que no puedan pagar la renta, que los quieran poner patitas en la calle, pues él está haciendo un llamado también a los de viviendas, ¿no? Es correcto. Para que no hagan esto, que se sensibilicen ante una situación tan drástica que puede venirle para Estados Unidos, y ves que ellos tienen una política de bonos y de por sí han tenido Estados Unidos una política de apoyo a personas que se quedan sin trabajo o a que están en situación de crisis, ¿no? Entonces creo que aquí también deberían darles esa confianza a quienes viven a diario, ¿no? Le quiero hacer un comentario, quiero leer un comentario de uno de las personas, de los compañeros que están viendo ahora mismo el programa, que refiere que no hay comités de salud en las escuelas. Yo aprovecharía para enviar un mensaje a las autoridades educativas para que se puedan apoyar con mayor agilidad, con mayor oportunidad en las maestras y los maestros. De verdad, no hay mejor contacto para ayudar en esta crisis que las maestras y los maestros, sin dejar de lado, por supuesto, señora Queta, a los médicos, a las enfermeras, a los líderes, y perdónenme por lo que estoy mencionando en los Estados Unidos, hasta los líderes religiosos. Y que, fíjese, hubo un llamado del presidente de la República hace unos días con relación a la unidad que se requería en este momento. Y pareciera ser que no tuvo mayor impacto, que no tuvo mayor trascendencia. Salvo que me equivoque, yo no he visto un posicionamiento de partido alguno que en esta hora se solidarice con ese llamado del presidente. Pues fíjese que hubo un llamado de parte de la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados a que también ellos tienen familia, que querían irse a su casa, que querían irse a formar parte de estas personas que ya están en cuarentena, ¿verdad? Porque ellos también son padres y madres. Y Morena, que es el grupo mayoritario, se opuso
porque precisamente como pasa, yo no digo que solo sea Morena, ¿verdad? La mayoría de los partidos que han sido hegemónicos, que han estado en el poder, también han utilizado este tipo de situaciones como distractores. Y lo que querían aprobar era la ley que permite no solo la reelección de los diputados y senadores, sino también que no tengan que renunciar a su cargo. A mí eso no creo que se valga. Creo que quien le quiera ser reelegido tiene que dejar a su suplente y él irse a la campaña. Resulta que está circulando ya en redes esa información como un hecho, y que según se dice, yo no lo sé de cierto, que aprovechando el tema del COVID, del pánico y del caos, y que todo el mundo anda haciendo sus compras en la desesperación o creyendo que ya es el fin del mundo y que pues ya acabó, pues ya hay una nueva ley, hay una reforma al respecto, que no lo sé de cierto. Habría que investigarlo y habría que traerlo a la mesa, que me parece interesante el tema. Así es muy interesante. A las mujeres nos dio gusto que se haya aprobado otra ley, ¿verdad? La de violencia política, que andamos peleando desde hace... Que hay que darle seguimiento a ese tema, por cierto. Que andamos peleando desde hace mucho tiempo, sobre todo porque quienes vivimos en Chiapas y seguimos este tema, tuvimos una serie de problemas para apoyar a las mujeres, candidatas a síndicas, a regidoras, a presidentas municipales, diputadas, que sufrieron violencia política en las 2 últimas elecciones. Pero como no teníamos una ley, no teníamos cómo defenderlas, ¿no? Afortunadamente, lo que va a hacer esto es que se armonicen las leyes estatales para que ya tengamos nuestra ley de violencia política. Eso me parece muy interesante. Pero lo de la reelección sí nos chamaquearon, ¿verdad? Aprovechando. Pues parece que sí. Y chamaquearon a los... Bueno, y decían los de la oposición, bueno, y no vamos como protesta, pero como son mayoría, pues se reúnen sí vamos, ellos, ¿no? Y pues de todas maneras hubieran hecho su sesión. Sí, pero también comodidad, ¿no? En términos de los intereses, pues ya son Morena y ellos lo piden y pues vamos, ¿no? Sí. Y aprendieron bien, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, el PRI también utilizaba muchas veces estos recursos, ¿no? Distractores para meternos gol, ¿no? Oiga, doña Queta, viendo eso y viendo el tema de la salud que va ligado en gran medida a la seguridad en términos de familia y a los asuntos que tienen que ver con la parte económica, la producción, el hogar propio, cómo funciona el hogar a partir del papá, mamá, los que trabajan, los que van a la escuela, en fin. Hay un tema que podría ser interesante, que podría resultar interesante a lo mejor dentro de poco, aunado a lo que usted está diciendo, a los cambios que puedan haber en la legislación federal, que tiene que ver con el magisterio. Es decir, hay un tiempo que se está aportando en términos del gobierno federal y del gobierno del estado a atender a una dirigencia política del movimiento magisterial en la sección 7, y en tanto que el tema educativo, pedagógico, las condiciones de las escuelas o la situación política que tiene que ver con la seguridad laboral y los derechos sindicales, eso no se ha abordado, junto con ese tema que hay que darle seguimiento, que tiene que ver con las mujeres. ¿Qué pasó después del 8 y 9? A lo mejor no hay mucho margen ahora por un tema que es vital, que es de seguridad nacional, que es de seguridad personal, familiar. Yo diría que ahí efectivamente habría que platicar con los compañeros y poderle regalar a las maestras y los maestros un tema en términos de argumentación, de ideas, de propuestas, qué hacer para mejorar nuestro sistema educativo a partir de la actitud responsable de los docentes. Así es, yo creo que hay mucho trabajo que hacer con los docentes, tanto en temas por lo menos que a mí me interesan, ¿no? Y que a muchos y muchas nos interesan, el tema de la equidad de género desde la escuela, cómo se debe abordar desde el kinder, ¿verdad? Para que sea una parte natural de la educación de los niños y de las niñas, la educación sexual también, que es muy importante. Chiapas es uno de los estados de los más altos índices de embarazo adolescente. ¿Cómo poder ir previniendo este embarazo adolescente? Que mucho tiene que ver también con violaciones, con abusos de mayores de
edad, ¿verdad? Pero yo quiero... Pero también con la posibilidad de reforzar la autoestima, ¿verdad? Y darles herramientas a las niñas. Pero yo insistiría, señora Queta, que mucho también tiene que ver con el liderazgo no de las autoridades y los servidores, los funcionarios públicos. Estaba viendo ahorita en la imagen, por ejemplo, a propósito de las mujeres, el comentario que hiciera el presidente municipal de Cintalapa. Grotesco, fuera de contexto, fuera de lugar. Pero esa actitud es la que se refleja en términos de machismo y en términos de responsabilidad social sobre algo que significa desde la educación, la cultura, darle seguridad a nuestros hijos a partir de la escuela y a partir de el hogar. Pero si la autoridad tiene expresiones tan grotescas como la de este señor o la de cualquier otro, entonces algo no está funcionando en nuestra sociedad. No hemos logrado aprender, estoy de acuerdo. Cambiar nuestra actitud. Ahí está la imagen. Entonces yo quisiera pensar que si todos aportamos desde acá, desde nosotros, pero también desde la casa y desde esas formas de organización que podemos tener para aportar ideas y sobre todo ejercicios de acción para mejorar nuestro sistema social, nuestro sistema de vida, creo que pudiéramos estar avanzando en una ruta que pudiera cambiar lo que ahora estamos viviendo. Ojalá y este COVID-19 no tenga los alcances y las repercusiones que se enseñorean en términos de miedo, de pánico que se genera a partir de las redes, y que pudiéramos mayormente documentarnos científicamente a partir del conocimiento de la salud, y que pudiéramos proteger a nuestra sociedad, y que ojalá pasando este momento complejo, difícil, pudiéramos avanzar sobre temas que requieren de la participación de toda la sociedad. Sí, porque además otro tema que es muy importante son los suicidios. Últimamente en Chiapas, simplemente en Tuxtla, hemos tenido 11 en 2 meses. Son muchos. Es un número muy alto, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Está pasando falta de convivencia en la familia. Comunicación, que los padres no logran ver esas señales que el niño o la niña está mandando, que se siente sola. Por ejemplo, un caso que fue muy sonado, el que pasó aquí en las instalaciones del deporte, okay, ¿no? Entonces ahí se pudo seguir la historia de la niña, que ella sufría violencia familiar atroz, no solo ella, sino también la mamá, ¿no? Entonces hay signos de lo que está pasando en muchos de estos casos de suicidio de jóvenes, ¿no? Y también está pasando con personas mayores, ¿no? Las personas mayores se sienten solas, hay un rechazo a la tercera edad, los consideramos ya como un estorbo, ¿verdad? Como que están quitando oxígeno, porque así lo dicen algunos en broma, ¿verdad? Entre broma y en serio, pero todos vamos para allá, todos vamos para la tercera edad, ¿no? Y entonces hay problemas que se deben ir atendiendo desde la escuela. ¿Por qué no una materia sobre inteligencia emocional, ¿no? Sí. De dotar a los niños y a las niñas desde muy temprana edad de este tipo de herramientas que les permitan ir fortaleciéndose y formar parte de una comunidad resiliente, ¿verdad? De niños y niñas que al ser jóvenes, al ser adultos, tengan todas las fortalezas para poder enfrentarse a un mundo que es un mundo difícil, ¿no? Bueno. Y uno de cómo relacionar estos temas con lo que estamos viviendo. Los padres hoy se van a enfrentar por lo menos a un mes de convivencia extrema con la familia. Pero que sea para que bien, disfrutemos, ¿no? Que sea para uno, bien, para disfrutarlo, pero dos, por favor, padres de familia, por favor, maestras y maestros, orientemos estos 2 días que quedan de actividad formal en contacto con los alumnos y los padres de familia a asegurar los protocolos de prevención. Y vamos a reiterarlo, perdonen ustedes, lavarse las manos cada hora con jabón, combinada con el gel, con alcohol, ¿verdad? Con alcohol, con cloro, sí. En fin, mucho aseo personal, cuidar
con quién interactuamos, cuidar a nuestros a nuestra población adulta, mayores. A los adultos mayores, sobre todo a los que tienen padecimientos renales, crónicos degenerativos, a ellos vamos a cuidar. Entonces, ¿qué estamos llamando? A la reflexión, sí, pero también a asegurar esos protocolos en casa y fuera de casa. Y a la responsabilidad social. A la responsabilidad social. Yo diría, acá tenemos Seguro Social, tenemos el ISSSTE, cuyas instalaciones a lo mejor están, comparado con el pasado, mayormente modernas, pero que me parece que no existe el equipo necesario para ayudar en esos casos de extrema gravedad. Por lo que si prevenimos en el hogar, si los protocolos se aseguran, sin duda vamos a ser exitosos. Nadie quisiéramos enfermarnos, menos que sea nuestro abuelo, nuestra mamá, nuestro papá, o nosotros mismos, o nuestros niños. Entonces, ¿cuál es el llamado? A cuidarnos. Nos va a salir más barato. Así es, no asistir a reuniones masivas, ¿verdad? No andar en la calle si no es necesario. En otros países lo que se ha hecho es que solo una persona vaya al mercado a hacer las compras. Y aquí que no queremos estamos, ir todos. aquí queremos ir toda la familia. Eso no se vale, ¿verdad? Recuperar nuestros juegos de mesa, el Scrabble, ¿verdad? El dominó, turista, todos esos juegos. Las series. Pues Netflix. Ver películas, pero ver películas en familias, ¿no? Que permitan hasta la reflexión. De acuerdo. Con la familia, ¿no? Además hay muchos documentales ahora sobre situaciones similares al COVID, ¿no? De otras pandemias, de otras epidemias. Eso nos pueden ayudar a reflexionar. Estamos terminando, amables amigas y amigos, estamos llegando al término de este programa. Iba a intervenir con nosotros el maestro Víctor Rumaya, por alguna circunstancia no estuvo presente acá con nosotros. Es muy importante sus reflexiones, su participación, pero en el siguiente programa seguramente estaremos casi todos y seguiremos con este tema combinándolo con lo económico, el impacto cultural familiar y sobre todo cómo nos vamos a ayudar siendo una sociedad mayormente solidaria. Creo que esta parte la tenemos que recuperar, señora Queta. Sí, yo creo que es la oportunidad. Toda crisis trae una ventana de oportunidad. Claro. Y yo creo que esta convivencia familiar que se va a dar primero forzada, pero que creo que vamos a descubrir muchas cosas. Una amiga decía que hasta está descubriendo rincones de su casa que no conocía, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tienen un jardín hermoso. Y se dice en broma, pero es cierto. Hay gentes que tienen un jardín hermoso que no lo disfrutan, ¿verdad? Un lugar, una sala donde solo llegan las visitas, pero que ahora la familia la puede utilizar, ¿no? Y entonces creo que esa es una gran oportunidad que nos brinda esta pandemia. Bien, pues chiapanecas y chiapanecos, maestras y maestros que hoy tuvimos la oportunidad de vernos a partir de este programa, la señora Queta Burelo, su servidor Gilberto Zavala, nos estamos despidiendo, le decimos buenas noches, no caiga usted por favor en pánico, documéntese, lea por favor y sobre todo mantenga la solidaridad con los demás. La prevención, los protocolos de prevención son básicos, son importantes en su familia, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Buenas noches.